Un día 13 en la ciudad de Nueva York. El frío congelaba los nudillos y aquietaba a los ciudadanos en pleno invierno. El nuevo mundo había pasado la Navidad bajo techo y Año Nuevo no había sido festejado. La promesa del 13 era que ese nuevo año el mundo terminaría. Un niño de apenas unos 14 años vestido con ropa roja y negra y de apariencia poco amistosa, con una pequeña mochila negra con pequeños dibujos de fantasmas blancos, se había logrado colar a media mañana en el edificio de la terraza más alta de la ciudad. Aproximándose la hora indicada subió al ascensor y presionó el último botón. Al llegar al último piso corrió la puerta del ascensor, bajó de este mirando el reloj de cuerda que llevaba en su mano. Era pasado el mediodía. Su reloj era antiguo y grande como la palma de su mano, era de metal, algo curioso de ver en esos tiempos. El niño se dirigió a las escaleras de ese último piso, deseaba seguir subiendo. Volvió a mirar su reloj y decidido miró hacia arriba tomando el pasamano de la escalera y empezó a subir aquella escalera de cemento y hierro. Llegó a la puerta que salía a la terraza y haciendo reverencia se persignó. En el movimiento se pudo observar a sí mismo los cortes en sus muñecas. Empujó con su hombro la pesada y fría puerta y decidido a salir giró el picaporte. Al empujar le costó bastante, esa fría puerta metálica era enorme y vencer la fuerza del viento no le fue nada fácil. Pero logró abrirla y llegar a la terraza del edificio. Aquel niño recibió una ola de viento que escalofrió su cara. Esta se abría empujando hacia afuera. El niño iba muy abrigado. Caminaba en contra de la fuerza del viento que amenazaba con tirarlo. Y haciendo fuerza por mantenerse de pie, volvió a mirar el reloj y se sentó en el piso de aquella terraza. Sacó de su mochila un pequeño estuche. Era muy pequeño y muy liviano. Sacó de una mini computadora portátil. La colocó suavemente sobre el piso, cuidando de no ponerla contra el viento que empujaba. Eligió ponerla al lado de la cornisa donde había un borde para cubrir a la pequeña portátil de esta fuerza que soplaba sin compasión. El niño miró hacia arriba. Empezaba a nevar fuertemente. Delicadamente, abrió la pequeña computadora. Se sacó los guantes y se conectó a Internet. En su página de inicio tenía la red social más popular del mundo. Ya todos sus amigos estaban conectados. Entró a la sala de chat universal, donde todos hablaban con todos sus contactos en común. Ya estoy listo. Colocó y envió a la red. Y antes de que empezaran a contestarle, sacó su celular y lo configuró para que su cámara sirviera de cámara web inalámbrica y así, todos lo pudieran ver. Uno a uno se fue sumando al mensaje lanzado por aquel niño. Las respuestas de todos coincidían en, yo también Martín, dirigiéndose a su líder Martín Asturero. 3022 jóvenes contestaron el mensaje en apenas 60 segundos. La misma cantidad de cámaras web inalámbricas se conectaban en la red en todo el mundo. Todos se veían con todos y todos estaban en lugares estratégicamente pensados que mostraban a los demás. Comenzó un conteo faltando 40 segundos para las 1300 horas. Una leyenda decía que si un solo joven lograba hacer que más de 3000 jóvenes lo siguieran, y los llevara a las terrazas más altas de los edificios del mundo, el día 13, del mes 13, a la hora 13, y los encaminara a lograr la hazaña mundial, el mundo se salvaría de la destrucción total y las catástrofes mundiales cesarían. Se podían ver los 3022 con Martín controlando la hora en el reloj que el neoyorquino había puesto en la red social para que nadie se atrasara o adelantara un segundo. En el reloj del joven Asturero, heredado de generaciones por sus ancestros, tenía un pequeño reloj del tiempo terrenal diario, la fecha decía 13/13 y estaban esperando la hora 13. El mundo está en peligro y es nuestro deber evitar su destrucción total, lanzó Martín el mensaje a la red. Lanzó Martín el mensaje a la red a la que estaban conectados sus seguidores. Faltaban solo 20 segundos para la hora 13 y lo lograron leer los 3022 niños.
Todos miraban el reloj esperando las 1300, todos saltarían a la vez, dejando sus computadoras portátiles funcionando para filmarse con sus celulares mientras caían. 3022 niños y jóvenes cantarían en coro en su salto. Porque así lo había pedido su líder. Es hora canten, dijo Martín, y en los parlantes de todo el mundo se empezó a escuchar la canción más sensacional y rara del mundo. Sadai, Sadai. Poderoso rey. Ven a detener la destrucción. Detén el reloj del tiempo. Borra el delito y todo su mal. Bórralo para que el mundo pueda recomenzar. Sadai, Sadai. Detén la destrucción mundial. Cúbreme con tus alas. Y cubre a los que me aman y amaran. Sadai, Sadai. Quítale el poder al Abadón. Quítale el poder al reino de perdición. Que no reine más la guerra. Sadai, Sadai, Sadai. Habítanos con tu esencia. Habítanos con tu paz. Habítanos y trae la paz. Tráela. Hacia acá. Cantaban todos los niños y jóvenes como despidiéndose del mundo al ir cayendo al vacío. Empezaron a caer en todo el mundo los jóvenes que habían decidido entregarse en esta hazaña mundial. Desde Nueva York hasta Buenos Aires, pasando por México y Brasil, se escuchaban los gritos entremezclados con la canción de los niños al ir cayendo de tan altas alturas, de Nueva York a Japón, pasando por toda Europa, por España y la legendaria Iglesia de León, por la torre inclinada de Pisa de Italia, llegando a Rusia y volviendo a Inglaterra, caían más de 3000 apasionados por la salvación y en contra de la destrucción mundial. A todo el mundo había llegado el mensaje del líder de Nueva York, todos sus seguidores lo siguieron con pasión, creyéndole su verdad, se habían lanzado al vacío. Ese día caían con su celular 3022 jóvenes vírgenes en el mundo. La muerte los esperaba en su guarida al tocar el suelo, con sus cuerpos. Un silencio profundo se adueñó de esa red social. Martín, escucha que lo llaman mientras va cayendo. ¿Qué creías? ¿Que por entregarte como suicida y matar más de 3000 almas en el mundo se salvaría a alguien? ¿En qué estabas pensando? ¿Quién te ha inspirado esto? ¿Quién habla? Contestó Martín, encandilado y envuelto en nubes blancas que no lo dejaban ver nada, mientras sentía estar cayendo porque el aire frío que le quemaba la cara. ¿Ya estoy muerto?, preguntó cuando dejó de sentir el aire en la cara y comenzó a sentirse liviano. Aún no, dijo aquella voz, tu ignorancia de alguna manera los ha salvado. Ve y muestra lo que hoy puedes ver, ordenó firmemente esa voz que hablaba como teniendo la certeza de que no iban a morir ese día. Es que no veo nada, dijo Martín. Y eso verás si no crees primero y sigues matando las almas de los que te envío, contestó aquella voz retándolo ferozmente. ¿Qué debo hacer?, preguntó Martín, entrecortando la voz, asustado por el tono que le había hablado aquel sujeto que no podía ver. Arrepiéntete, porque una vida vacía no tiene sentido, y una vida no vivida va directo al infierno. Vive tu vida, usa tus talentos y sigue la estrella que te mandé, dijo la voz enérgicamente. Las nubes blancas desaparecieron y quedó en absoluta oscuridad. Gloria de Sadai es ocultar un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo, dijo en forma de eco esta voz, ya dejando en plena oscuridad a Martín. Minutos después los niños empezaron a despertar en distintos lugares, todos adormecidos y acalambrados. Desde Mongolia hasta Argentina, pasando por toda Europa y por toda América Latina. Hasta en Canadá, se había sentido la tierra temblar. De alguna manera, el resultado de niños y jóvenes muertos de esta caída era cero. Nadie había muerto. Todos los niños confusos no lo podían creer. El sacrificio había quedado en la nada, había sido interrumpido de manera inexplicable. Fueron rescatados de alguna manera que ellos no lograban entender. Algunos habían sentido que entraban en un tubo de viento, otros no habían sentido nada. El niño líder, Martín Asturero, despertó bajo el columpio donde conquistó su sueño de volar.
La hamaca se movía y al despertar una suave brisa acariciaba su cuerpo. Vamos, despierta, no puedes morir. Es tiempo de conquistar lo que te arrebataron, escuchó Martín como si fuera la voz de su padre. Martín abrió los ojos, estaba boca arriba abrazando su mochila. Sentía dolor por todo el cuerpo como de dormir en el suelo. Su vista que estaba llena de lagañas empezó a aclararse. Miró al cielo y estaba amaneciendo. Había pasado todo un día, eran cerca de las 7 de la mañana del día sábado. Se paró, se puso la mochila en la espalda y empezó a caminar hacia su casa. Martín no entendía nada. En el camino meditaba sin poder creer estar vivo después de meses de planear el sacrificio. Tanto juntar gente y al final nada había sucedido. Era como si durante 2 años hubiera planeado esto solo para despertar como de un mal sueño. Pensando Martín cree acordarse de por qué está en ese lugar. ¿Estaré en el cielo? ¿Qué me arrebataron? Se pregunta acordándose de lo que había escuchado antes de despertar. Nada aún. Le contesta una voz interior, nadie que esté matándose piense que irá al cielo. Escucha Martín, si alguno destruye el templo de Sadai, Sadai lo destruirá a él, porque el templo de Sadai, el cual es tu cuerpo, santo es. Escuchó Martín y se atemorizó y empezó a mirar a su alrededor creyéndose perdido. ¿Quién habla? Exclama asustado al sentir una voz y no haber nadie a su alrededor. ¿No recuerdas nada? Vuelve la voz a hacerse escuchar y Martín girando como loco en medio de la plaza tratando de ver al dueño de esta voz. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Pregunta Martín furioso y atemorizado a esa extraña voz. Las personas no ven lo que piensas, solo pueden ver tus actos, dijo aquella voz, y yo sé que eres mucho más que ese niño.